decidimos hablar con quien hoy es Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, dependiente de, él me va a corregir si me equivoco, pero de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y autor de la Ley de Salud Mental. Estamos hablando del licenciado Leonardo Gorbax, psicólogo él, y que fue autor de la Ley de Salud Mental cuando era diputado nacional. Así que lo saludamos, Leonardo. Por aquí Gonzalo Zamora, Agustina Faure y Natalia Caso desde el Delivery aquí en Ushuaia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro igualmente. Leonardo, nada, por lo menos en términos generales, ¿cómo viste vos, siendo una persona muy activa en la defensa de la Ley de Salud Mental y siendo un protagonista, además de la normativa puntualmente, el anuncio que hizo Alberto Fernández hace algunos días atrás? Bueno, muy bien, muy bien por varios motivos, ¿no? Primero porque es el presidente de la Nación, no estamos acostumbrados a que el presidente de la Nación se ocupe personalmente de hacer un anuncio vinculado a la salud mental. Tuvimos oportunidad con Cristina, cuando fue la promulgación de la ley, que ella nos recibiera, que recibiera la Colifata, Radio La Colifata, una radio de usuarios de salud mental. Pero después, fuera de esa situación, no ha habido en la historia de nuestro país un presidente dándole trascendencia a la salud mental, importancia, y eso ya tiene un valor, porque el hecho de que el presidente tome este tema hace que los gobernadores también lo tomen, o sea, le da una importancia en la agenda de cada una de las provincias, y eso es fundamental para que se apoye a las personas que están llevando adelante las políticas de salud mental en el territorio. Claro. Después, porque anunció una inversión concreta, un aumento del presupuesto nacional, que siempre hay que entender que el presupuesto nacional de salud no es el 100% del presupuesto que se necesita, porque las instituciones y los servicios pertenecen en su gran mayoría a las provincias y a los municipios. Entonces lo que hace el Ministerio de Salud de Nación es financiar algunas líneas de trabajo para impulsar algunas reformas, ¿no? Pero en cualquier caso siempre es un presupuesto que ayuda y en este caso el anuncio fue duplicarlo. Claro. Y en tercer lugar, porque lo que anuncia para salud mental el presidente es la implementación de la ley de salud mental en un contexto donde eso también es materia de discusión, fundamentalmente por algunos actores de la oposición que creen que los problemas que tenemos son por culpa de la ley y no por la falta de su implementación. Así que por estas tres razones lo he visto muy bien. Sí, me imagino yo que a esto que decías de que el presidente le da un impulso que hace que los gobernadores también se contagien, eso tal vez, ojalá se pueda reflejado también en los presupuestos provinciales, ¿no? Entonces ya a ese anuncio de aumento del presupuesto nacional, tal vez se le puede ir sumando con el paso del tiempo aquellos presupuestos provinciales, porque de alguna manera atender la salud, en este caso la mental, pero la salud en general, es una responsabilidad bastante compartida entre la nación y las provincias. Incluso hasta los municipios, te diría. Tienen que pensar, para tener una idea de cómo está construido el sistema de salud en Argentina, que entre la cuestión federal, es decir, la división en 24 jurisdicciones, el sistema de seguridad social, el sistema de las prepagas, el privado, etcétera, prácticamente el presupuesto de nación está muy por debajo del 10% del presupuesto total de salud del país, muy por debajo. Claro. Las provincias tienen la mayor inversión, el presupuesto de las obras sociales, lo que la gente paga de su bolsillo. O sea, necesariamente el aumento del presupuesto de nación tiene que ir acompañado, como vos decís, con un aumento del presupuesto en las provincias e incluso diría en algunas provincias con el uso diferente de los presupuestos que ya existen, porque el presupuesto de salud mental es importante siempre que no vaya a alimentar el sistema represivo de salud mental, que es el sistema de encierro. Ese sistema también es caro, hoy está vigente en muchas provincias, y si se va a aumentar el presupuesto para fortalecer ese sistema, vamos a estar retrocediendo, ¿no? Entonces, el aumento presupuestario y además tener una buena planificación acorde a la ley de salud mental para que ese presupuesto le sirva a la gente para atender su salud mental y no para terminar encerrado de por vida en una institución. Leonardo, la ley, año más, año menos, es más o menos del 2008, ¿no? 2008, 2009. La ley se presentó y se discutió en esos años, pero se sancionó en el Senado finalmente y se promulgó en el 2010, en diciembre del 2010. Está bien. ¿Por qué crees vos que ha sido tan difícil implementarla?
Digo, hay otras leyes que tal vez se implementaron, que también tuvieron resistencia y tal vez se implementaron con un poco más de facilidad, pero lo cierto es que, digo, el anuncio de Alberto tiene la relevancia que tiene porque la sociedad ve que hay una falta de política y de puesta en funcionamiento de esa ley. Y no creo que sea solamente por la oposición, que seguramente hace su laburo también y es su laburo de impedir, pero hay también instituciones privadas que hacen lobby y su juego para que la ley no se aplique, se derogue, se retrase, etcétera. Sí, claro. A ver, primero tenés a las personas o a los sectores que están en contra o que ven afectados sus intereses, que a veces son económicos y a veces son intereses narcisistas, ¿no? A veces tiene más peso el prestigio o el pequeño poder que cada uno tiene que no solamente las cuestiones económicas. Uh-huh. Entonces, por un lado está eso, las clínicas privadas incluso han hecho presentaciones legales para intentar frenar la ley, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso en parte, y en parte también dentro de los equipos de salud mental hay personas que se oponen y entonces, eso retrasa obviamente la implementación de la ley. Después tenés la complejidad del propio sistema de salud en Argentina. Después tenés los 4 años de macrismo, donde incluso se degradó el Ministerio de Salud. Nunca va a ser fácil implementar una ley. No hay que olvidarse que eso pasó en este país, ¿no? Claro, y no hace tanto. No hace tanto, sí. Después tenés las universidades que tienen que, de alguna manera, acompañar este proceso formando profesionales que estén en condiciones de implementar la ley. Eso también es un motivo de obstáculo. Y después, tenés la inercia de un sistema que está arraigado en prejuicios que llevan siglos, ¿no? Entonces tampoco es fácil revertir todo ese sistema que funciona haciéndole daño a la gente en muchos sentidos, pero funciona así, ¿no? Y la inercia es la inercia. Esa es una fuerza muy, muy poderosa. Corvax, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. En estos puntos que se lanzaron en la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, hay uno de ellos que habla de crear espacios para el acompañamiento profesional en el primer nivel de atención para el abordaje integral de la salud mental al colectivo LGBTIQ+. ¿Esto ya estaba pensado en la ley o cómo era el abordaje para este colectivo? No, en la ley, pensemos que la ley de 2010, estos temas crecieron mucho, los vinculados a la diversidad y al género en los años posteriores, así que yo diría que ese anuncio tiene más que ver con una interseccionalidad entre la problemática de salud mental y la problemática de la diversidad sexual. En la ley, la referencia concreta que existe a la cuestión de la diversidad sexual es la prohibición de hacer diagnósticos sobre la base de la orientación o la identidad sexual. Históricamente fue un problema porque, muchas veces los diagnósticos de salud mental se usan para vetar a quien piensa distinto o a quien actúa distinto a la mayoría. Y en ese sentido, la homosexualidad o el transexualismo estaba catalogada como una enfermedad en los manuales de psiquiatría del mundo. Entonces, la ley pone un límite a eso, pero pensar en dispositivos adecuados a esta problemática, yo diría, es un tema que surgió posterior a la ley de salud mental y que se complementa, porque no es que la ley de salud mental es un obstáculo para eso, al contrario, se complementa el enfoque de derechos que plantea la ley de salud mental con el enfoque de derechos que plantean las leyes vinculadas a la identidad sexual, ¿no? A la ley de identidad sexual fundamentalmente. Así que creo que es un anuncio también de avanzada. Vamos a ver cómo se implementa, y ahí hay 2 anuncios en uno, porque por un lado la adecuación a este colectivo tan particular y por otro lado el hecho de que sea en el primer nivel de atención. Cuando yo hablo y critico a los hospitales psiquiátricos porque finalmente se transforman en depósitos de personas, lo que tenemos que pensar es que la gente que necesita atención tiene que tener un lugar donde atender su salud mental. Y lo que ha pasado históricamente es que la salud mental se ha atendido en instituciones separadas del sistema de salud. La idea es integrar esa atención y que en los centros primarios de salud y en los hospitales generales existan servicios de salud mental. En Tierra del Fuego históricamente existieron, o con más o menos deficiencia según la época, pero existieron. Pero hay muchos lugares del país donde la única alternativa que tiene la gente es ir al manicomio. No hay alternativa de ir a un centro de salud o a un hospital general. Leonardo. Eso hay que advertirlo. Sí. Sí, perdón, Leonardo. Buenas tardes. Agustina Faure lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Justamente hablando de lo que pasa por ahí, no sé a nivel provincial, pero sí a nivel local, acá en Ushuaia, tuvimos un importante problema en el hospital con el incendio y igualmente el sector de salud mental del hospital siempre fue un tema a tratar y a hablar y a poner inversión en ese espacio, pero bueno, ahora yo creo que con el incendio del hospital estamos en otro tipo de situación y también con el agravante de que hay más casos que tienen que ver con la salud mental después de la pandemia. ¿Tiene algún balance de cómo está esa situación acá en la ciudad de Ushuaia? El balance que puedo hacer por la gente que a veces nos llama para pedir, para desesperada, que no consigue un turno, incluso para situaciones graves, ¿no? O sea que evidentemente o hay un achicamiento de la respuesta pública de salud mental, o hay un agrandamiento de las demandas, una ampliación de las demandas, o ambas cosas a la vez. Eso claramente es así, ¿no? Es cierto que el hecho del incendio fue una situación importante que generó un debate. Y nunca había pasado una cosa así en Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego hace, por lo menos el hospital de Ushuaia, yo me incorporé en el 90, o sea que hace 32 años, y se han atendido todo tipo de casos y nunca pasó una situación de esta naturaleza. Hay que ver también si había un criterio de internación de esa persona o qué medidas se tomaron, o como decís vos, hace falta inversión también para mejorar los espacios y también que los equipos tengan la suficiente cantidad de recursos humanos de todas las disciplinas para poder atender adecuadamente a las personas. Leonardo, uno de los temas vinculados a la salud mental, pero que también se puede analizar desde otro tipo de ópticas, tiene que ver con la cuestión de las adicciones y esto que yo decía en la introducción a presentarte, ¿no? ¿Cómo viste vos esa polémica? Más de Twitter que de otra cosa, pero lo que pasa es que después de Twitter termina en La Nación Más, sí, seguro, o en TN, lo que fue esta política que tuvo el municipio de Morón en alguna actividad, creo que fue de unos folletos, en donde lo que se buscaba era un poco respetar esta idea de la reducción de daños, ¿no? Con estos folletos que generaron esta polémica, en donde de alguna manera se le daba consejos a personas que tienen problemas de adicciones para que si lo iban a hacer, lo hicieran de la mejor manera. ¿Cómo analizaste vos esa polémica que se generó? Bueno, en adicciones vos tenés dos formas de encarar el tema, digamos, ya sea a nivel de los tratamientos, a nivel de las políticas. Una es desde una mirada, de una posición moral, ¿no? Y otra de una posición sanitaria. La posición moral es que está mal consumir drogas porque está mal, digamos, un hecho de inmoralidad o contrario a la convivencia o contrario a determinadas normas morales. Y en ese caso lo único que se plantea como respuesta es dejar de consumir, no hay otra respuesta. Claro. Entonces lo único que se puede hacer es prevención para que la gente no consuma o tratamiento para que la gente deje de consumir. El problema es cuando la gente no quiere dejar de consumir o no puede dejar de consumir. Si uno se aferra a esta mirada moral, la respuesta termina siendo, bueno, que se joda. Un poco lo que pasa es esto, ¿no? Que no hay, desde esta mirada que en principio yo diría es la dominante, en la que se ha instalado en nuestro país y en el mundo, desde esa mirada no hay respuesta para aquellos que deciden tener un nivel de consumo o no puede dejar de consumir. No hay una respuesta, la única respuesta es abandonarlos o dejar que queden alejados del sistema de salud. Sí, o meterlos presos. Es decir, dejá y si no dejás encima te meto en cana. O meterlos presos, o bueno, de hecho la ley de drogas tipifica como un delito la tenencia para consumo. Claro. Y del otro lado tenés una mirada sanitaria que suena extraño aplicado a las drogas, porque estamos todos muy atravesados por este prejuicio moral, pero si se mira bien de cerca, la estrategia de reducción de daños es la estrategia del sistema de salud para con todas las enfermedades. Es decir, a nadie se le ocurriría que un enfermo de cáncer que no se puede curar, el hospital lo va a dejar de atender porque no se puede curar, o que una persona que tiene, no sé, un problema cardíaco y que no sigue las indicaciones del médico, el médico lo va a abandonar porque no sigue las indicaciones. Siempre la estrategia o la mirada del profesional de la salud y del hospital va a ser: hagamos todo lo que se pueda dentro de lo que se puede para mejorar la calidad de vida de la persona. A veces eso puede significar la cura y a veces simplemente es mejorar la calidad de vida. Eso es el sentido común de cualquier profesional de la salud. Ahora,
el sentido común termina perdiéndose ante el prejuicio de las drogas, ¿no? Ahí parece que no vale ninguna otra cosa que no sea lo que se supone que es la curación total, ¿no? Que es la abstinencia. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho Morón, después se ha hecho un recorte, ¿no? Porque estas maldades que muchas veces hacen sectores de la oposición parten de un recorte. Cualquier cosa que se recorte siempre se distorsiona, ¿no? Nada se puede leer fuera de contexto. Entonces, en adicciones existe esta estrategia de reducción de daños que simplemente ofrecer todas las alternativas posibles. El que quiere y puede dejar de consumir, que tenga una posibilidad de un tratamiento para dejar de consumir. El que quiere controlar un consumo que lo tiene, se le ha ido de las manos, que también tenga la posibilidad de trabajar eso. Y el que no quiere o no puede dejar de consumir, pero que le falta información y que podría llegar a morir por esa falta de información, porque no sabe determinadas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, que se le pueda transmitir. Cuando uno le transmite a una persona, mira, si vos vas a tomar mucho alcohol, tratá de tomar agua cada tanto, o tratá de hacerlo con la panza llena, no está promoviendo el alcoholismo. Uno lo está haciendo tratando de que esa persona no se muera. Claro. Cuando uno dice, si vas a tomar, no manejes, no está promoviendo el alcoholismo. Lo que está diciendo es, bueno, si lo vas a hacer, no hagas al mismo tiempo esta otra cosa. Y la verdad que se han salvado muchas vidas con ese tipo de estrategias. Yo me acuerdo que en Ushuaia, Gonzalo, bueno, vos sos un poco más joven, pero recordarás también, hubo una época que todo el tiempo había adolescentes muertos en accidentes los fines de semana por consumo de alcohol. Y yo creo que ahí hubo medidas, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial y la Municipalidad, que fueron modificando esa situación y bajó muchísimo la estadística de jóvenes muertos por accidentes bajo el consumo de alcohol. Bueno, entonces me parece que no hay mucha discusión. Hay que llevar adelante todas las estrategias, ¿no? Pero la de reducción de daños claramente tiene resultados concretos positivos y no hace que aumente el consumo por el hecho de reconocerlo, ¿no? Reconocer una realidad no es fomentarla, es reconocerla simplemente. Leonardo, se aprobó la ley que regula la industria del cannabis medicinal, una ley muy esperada sobre todo para el área de discapacidad, me parece que para el área también de salud mental. ¿Cómo lo ves y cómo va a cambiar esto, estas situaciones de discapacidad y salud mental? ¿Cómo ves esto? Yo creo que es una alternativa, que es una alternativa más, y el cannabis ha demostrado tener efectividad para aliviar determinados problemas de salud, determinados malestares. Es ridículo que por una cuestión de una política de drogas que atrasa muchísimos años y que ya ha demostrado que no tiene muy buenos resultados, nos privemos de una sustancia que pueda hacer bien a la salud. Toda la industria farmacológica se trata de drogas, ¿no? El problema es que en el caso de cannabis es una sustancia que ha sido prohibida y ha sido estigmatizada, pero si ha demostrado tener resultados positivos en la salud, y si además puede ser una industria que genere puestos de trabajo, me parece perfecto que eso se pueda regular y que la gente que lo necesita pueda acceder. Siempre haciendo, porque a veces a mí me da la sensación con este tema del cannabis que se ha pasado de la demonización a la idealización, ¿no? Y que entonces antes la marihuana era una droga peligrosa que mataba a los jóvenes y era un demonio, y de pronto ahora parece que cura todas las enfermedades, ¿no? Bueno, la verdad que no es ni una cosa. Claro, poner las cosas en su lugar. Cada cosa en su lugar. Claro. Bueno, Leonardo, muchas gracias por habernos dado estos minutos para poder conversar. Nos parecía interesante sobre todo la primera parte, ¿no? La cuestión de la salud mental, pero también es cierto que lo que tiene que ver con la política de reducción de daños lo has trabajado vos también cuando eras diputado. Me acuerdo alguna vez fuiste no me acuerdo el canal, creo que era Canal 26, y estaba Leonardo Gorbax como diputado nacional, y no me acuerdo quién era el señor que estaba enfrente, que era irrisorio las acusaciones, como que casi que era un narcotraficante Gorbax, porque estaba defendiendo justamente la no penalización de aquellas personas que consumen, ¿no? Y no me acuerdo quién era, si no sé si vos te acordás, Leonardo, quién era la persona con la que estabas debatiendo, pero era, bueno, nada, gracioso. Es posible que haya sido Claudio Izaguirre, que es me parece que sí.
abanderado del punitivismo en Argentina y que me ha acusado de asesino. Sí, más o menos. Por la ley documental ya me acusó de asesino. Claro, era Cuando cruza la moralidad, siempre las discusiones es muy difícil. Viene por ahí, ¿no? Es muy difícil. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nada, ojalá que con este impulso que le da Alberto también, como decías vos, se profundice también en las provincias, ¿no? Porque es súper importante. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, era la palabra de Leonardo Gorbax. Esperá, ¿tenés ahí el cargo? Autor de la Ley de Salud Mental. Autor de la Ley de Salud Mental, ex diputado nacional, ex jefe de gabinete de la provincia. Y director nacional de protección de derechos en grupos en situaciones de vulnerabilidad.